Buenas tardes, estamos en Plano a Plano, como cada semana. Bienvenidos a nuestro programa hecho por profesionales. Empiezo otra vez. ¿Qué me pasa? ¿Por qué no sé hablar? Buenas tardes, soy Maraya Vanessa Washington. Bienvenidos a Plano, el programa hecho por profesionales para profesionales de cine y televisión y teatro ocasionalmente. Hasta ahora no hemos hablado de teatro, pero prometo que llegará. Tenemos hoy equipo reducido. Nuestra compañera Paula Moneta. Y ya lo estáis viendo porque no tenemos técnico de sonido. Y ya veis a nuestro invitado, Roge Escobedo. Hola, buenos días a todos o buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Roge es un artista multidisciplinar. Ha hecho muchísimas cosas y viene a darnos una mirada de cinéfilo. Sí, dentro de mi humildad o mi humilde visión, sí, bueno, Vale. Explicar alguna cosita. Tiene cosas muy interesantes. Nos contaba que cuando él era pequeño podías ir al cine. Cuéntanos esto, por favor. Que nos Sí, bueno, yo soy ya un poco older, ¿no? Tengo 50 años, cumplo en breve 51. Y bueno, mi pasión del cine viene desde muy pequeño. Yo he vivido toda la vida en Viladecans, una población de aquí cerca, que éramos la mitad de habitantes que somos ahora, ¿no? Seríamos unos 30.000. Y había un cine de reestreno. Un cine de reestreno que pasaban 2 películas de reestreno, algunas muy viejas, pero por 75 pesetas podías ver las 2 películas y no te echaban, te podías quedar luego más tarde. Ajá. Y pues desde los 7, 8 años hasta los 13, pues yo iba todas las semanas al cine. ¿Te podías quedar a ver la misma película u Sí, otras películas? No, la misma. La misma varias hacían veces. Un pase y un pase de la otra y luego lo volvían a repetir. Vale. Y sí que algunos sábados, me acuerdo, aquello era espectacular cuando eres un niño, ¿no? También pasaban Emanuel y algunas películas eróticas. Que no eran de tu edad. Sí, pero me acuerdo que había unos escaparates muy grandes con la típica persiana metálica, esta modelo italiano que se llama Que ves lo que hay, Sí. parecían las alas de Concha, y claro, cuando ponían esas películas, pues yo me iba después del cole todos los días a dar una vueltecita allí en vez de irme a jugar. Y me quedaba embobado viendo las carteleras y tal. Y cuando ponían esto, que era cuando llevaban las estrellas en los pezones, las fotografías, todo, pues era muy curioso. Estrellas en los pezones, yo esto no lo he vivido. Sí, sí, sí. Paula tampoco, creo. Tampoco. Sí, era una sí. censura que ponían para que no se viera el desnudo, Sí, ¿no? para que se vieran los fotocromos y, claro, de la película, y en las carteleras pues lo ponían. Una erótica Eran películas cuidada. clasificadas no era ya el cine Claro, X, claro. el cine pornográfico, ¿no? Madre mía, pero tú, siendo tan pequeño, sí veías eso. Bueno, Bueno, ahí ya... Bueno, eso no lo- había- Había mucha censura para no ver ciertas cosas, pero Bueno, poca para los niños, yo ¿no? ahí ya, en esas películas ya sí que controlaban un poco, que no, Vale. pero en esas sí. Y esto lo hacían, no sé si a lo mejor 2 veces al mes, lo hacían solo los sábados y los domingos ya pasaban los pases normales, de películas normales, ¿no? Pero yo tuve suerte, me ha gustado siempre mucho el cine, y tuve suerte porque de crío los viernes hacían cine de medianoche en la tele. Ajá. Y yo tuve la suerte de que, bueno, mis padres eran un poquito más liberales, más permisivos, Ujú. y vi bastantes películas y un poco eróticas. Con ellos. No, Ah. bueno, Digo, ¿qué te pasa? has Bueno, dicho en la tele, ¿eh? Con ellos al lado. sinceramente, yo me quedaba, mi hermana dormía, tengo una hermana un poquito más mayor que yo, y bueno, yo me quedaba porque veía mucho, todo lo que podía ver en la tele. No teníamos vídeo todavía en esa época, Ajá. imagínate. Y bueno, mis padres iban a la habitación, a lo mejor vale. ponían la tele o no, y yo me quedaba en el comedor. Y recuerdo solo una vez que mi madre se levantó, bien porque pasaron El Imperio de los Sentidos, Ujú. ¿vale? Que tenía, en aquella época, las escenas de sexo no eran simuladas, eran reales, ¿no? Ajá. Eran reales. Eran reales, sí. Ok. En esa época ya. Nagisha Oshima, creo que se llamaba el director. Y bueno, y fue la única vez que recuerdo que mi madre se levantó de la cama, vino y me apagó la tele Sí. y me dijo que a dormir. Hasta acá la libertad. Sí, entonces yo dije, pues vosotros la estáis viendo también, ¿no? Pero bueno, sí, he tenido un poquito de suerte en eso y bueno, y pues nada, es un poco la afición ya desde pequeño.
Luego... Esta no fue la peli que te llevó al cine. Dime que no. No, no. Vale. O quizás sí, oiga, quizás, O quizás sí, un no. género ¿Verdad? nuevo. Hombre, porque el cine es libertad también y, Sí. y en Luego- realidad el sexo es una expresión que debería ser natural, ¿no? Bueno, Pero... yo sí que llegamos a hacer alguna charla hace unos años con una amiga también que es muy cinéfila y sobre pornografía, feminismo y lo que era lo que era el cine para adultos, que se llama ahora, que bueno, cine para adultos hay mucho, cine pornográfico y es así, es cine X, ¿no? Y bueno, defendíamos un poco pues lo que era el cine antiguo, lo que cuando la industria del cine X era una industria de verdad. Simplemente una tontería que las producciones profesionales de 35 milímetros que se exhibían en salas X, pues estaban grabadas con buenos equipos. Equipos me refiero a que cuando la actriz paraba en una escena, había una persona que le ponía un albornoz. No es no es la escabechina de cine pornográfico bueno, que para mí no es cine. Estas escenas, lo siento, pero he de decirlo, estas escenas que cogen a una chica, le pagan 500 euros y hacen... No, porque además no eres una estrella. Ya había ya un estigma en aquella época que realmente, años 70, 80, que ya si tenías los actores y actrices, si querían tener una pareja, prácticamente era como una gran familia, era un mundillo porque tampoco te aceptaban, ¿no? Claro, no podía salir mucho de ahí. Sí. Y bueno, por eso, pero bueno. Y bueno, lo que me llevó al cine no recuerdo, pero desde pequeño, no sé, quizá el salir un poco, no lo sé, siempre era como una aventura, ¿no? Cuando iba al cine. Ajá. De mis películas favoritas, pues son Los Goonies, Tie- que la película. llegué a ver Muy en bien. pantalla grande con 10 años. Y Regreso al Futuro, por ejemplo. Regreso al futuro, Sí. que hace... La semana pasada estaban en Filmax, Sí. en Hospitalet, Sí, sí, y vino sí. Christopher Lloyd. Sí. Pero tengo que decir desde aquí, con todo mi respeto, 120 euros Sí, un poquito caro. por una película que hemos visto en televisión muchísimas veces. Es verdad que añadisteis efectos, es verdad. Y que él te firmaba o te hacía un selfie, pero 120 euros, por favor. O sea, Sí. abaratemos costes. No podíamos ir a hablar con este señor porque 120 euros, a ver qué se los puede permitir en una peli, ¿eh? Sí. Hay Una que peli de decir hora y media. que es una de las películas que más rédito le sacó para el Sí. infinitum, ¿no? Como Exacto. está el DeLorean, creo que hay un amigo tiene el auto que es el DeLorean en Estados Unidos, como que hay un fanatismo. Y en sin 2015, igual. que yo estaba en Los Ángeles, en 2015 se supone que llegaba el coche, era la fecha del futuro que habían puesto para llegar a Los Ángeles. Y en 2015, en el sitio donde rodaron, se hizo una trubada, un Sí, meeting. una concentración. ¿no? Una concentración, gracias. A veces me voy de español a catalana a inglés. Una concentración de fans esperando el DeLorean. Wow. Que pensé, pero ¿qué espera? Está muy bien, ¿vale? Pero ¿qué esperamos? Que aparezca un coche de una peli. Sí, así con fuego, ¿no? Y Que- entonces dijeron, vamos a llevar el DeLorean. Y lo llevaron y podías ver el coche. Y tocarlo. Entonces, podías ver el Tocar coche, el tocarlo coche. y sentarte. Wow. Y un esto era montón. lo que había, ¿no? Y entonces me pareció interesante. Bueno, está aquí todo el mundo esperando lo del coche. Bueno, y a Michael J. Fox, ¿no? Que venga con el coche de Regreso al Futuro. Pero me hizo mucha gracia, ¿sabes? De, hostia, podía haber estado ahí viendo eso. Bueno, no Hay gente sé. que se compra el coche, imagínate. Hay gente que se compra el coche. Y esto es lo que mueve una peli. Una peli Una que peli. seguramente no se haría con esta intención de culto que tuvo luego. Y mueve, aparte de mucho dinero, muchísima gente. Bueno, Muchos ahí años hay un después. punto que también vos tenías una banda, ¿no? Sí. Es verdad que dicen que las películas y las bandas en realidad venden más, o sea, tienen más rédito con el merchandising, con las camisetas, con estas cosas, Sí, al que final. con Que el con el- concierto en sí o con la venta de discos en sí, porque, bueno, ahora Sí, con el porque tema de la venta a de veces- discos, adeu, ¿no? A veces Pero pierdes dinero, o sea, cuando vas a por lo tocar, porque general. ya no- ¿Vosotros por- ganáis más con el merchandising? Bueno, o sea, 50, No. es que es muy relativo todo esto. Porque a Vale. veces vas a tocar a sitios, viene mucha gente, sí que te sale a cuenta, pero a veces porque tú no tienes un contrato, las bandas así más underground no tenemos un contrato que te digan te doy tanto dinero, va según taquilla. Claro, si tú te piras, ahora hemos estado, el mes pasado estuvimos a principio de mes,
sábado, domingo y lunes, de Castellón, Madrid y Zaragoza, teloneando a un grupo que nos gusta mucho de los años 90, que son de Nueva York, Ajá. de toda la República Checa. Lo que sacamos, nosotros hemos cogido parte para dárselo a ellos porque, claro, no era una gran fortuna lo que se sacaba. Ya. Entonces, pues preferimos, claro, pero a veces, claro, pinchas pasta, esto es como todo. A veces Claro. es Yo rentable. recuerdo que ese mito es de los Rolling Stones, que el manager les hizo un contrato donde el manager ganaba 50% y ellos el 50%. Y como eran 4, no me equivoco, ¿no? ¿Eran 4 Rolling Sí, Stones? son cinco. eran ¿Cinco? Perdón, 5. Bueno, al principio, Pues hombre, entonces tenían que uno repartir. desa- uno, ¿no? uno desapareció Ah, vale. misteriosamente. Ok, Bueno, bueno. pues tenían que repartir entre el manager y 5 personas y claro, ellos ganaban menos que el manager. Y entonces dijeron, vale, vamos a hacer una cosa, de todo el merchandising nos lo vamos a quedar nosotros. Y ellos sí ganaban más con merchandising que con los conciertos, perdón, estoy fatal de la voz, que Claro. con los conciertos porque el manager se llevaba mucho. Entonces no sé si será que pasa esto a veces, que cuando eres una banda y tienes que repartir, bueno, ahora ya no repartes 50-50 con el manager. Que sí, que Ahora el más. manager es 20-30%, no más, ¿verdad? Bueno, ¿Tenéis sí. manager vosotros? Nosotros tuvimos durante unos años, pero, o sea, no cobraba. ¿No cobraba? Venía Y bueno, con que al nosotros, era una chica, y venía con nosotros a todos los conciertos, se encargaba además del merch, nos echaba una mano, pero bueno, no, le pagábamos todos los gastos, cuando íbamos al norte, bueno, vamos a Madrid, pues venía con nosotros, claro, el apartamento para dormir, todo pagado, pero claro, si es que nosotros hemos llegado de tocar una vez de Pamplona, fue muy curioso, porque íbamos la manager, un técnico de sonido, llevamos 3 vehículos, en plan muy grande, porque tocamos en la calle, y bueno, éramos 6 personas y de todo el dinero que nos dieron, cuando llegamos aquí un domingo a las 12 de la noche y a las 6 de la mañana tenías que levantar para irte a trabajar, porque era así, Ajá. nos sobraron 4 euros. Oh. 4 euros, pero no digo, no, 4 euros contados. Encima yo dije, mira, por lo menos 1 euro para cada músico, ¿no? Éramos 4 la banda. Somos 4. Pero sí, sí, Igual sí. eso se aplica también a las distribuidoras, ¿no? Como que el trato creo que es un 30%, pero a veces digo, no es lo mismo una banda de 5 que un equipo, ponele que haces un cortometraje o un largometraje con tu dinero, qué sé yo, tenés que repartirlo con que 30 personas, Es el que otro, es es un- como, es un tema ahí Claro. Es delicado. un mundo Sí. muy diferente, muy, muy Sí. diferente. Sí. Nada que ver. Sí, sí. Pero Roge ha ido al Festival de Sitges y a Serializados, donde nos Sí, conocimos. ahí, sí. Y entonces quería hablar desde tu punto de vista del Festival de Sitges. A mí me parece, dime si me equivoco, que es un festival donde se dan cosas que no se dan en otros festivales. Es decir, la gente no te mira por encima del hombro, sea cual sea tu corto. A mí me ha pasado ir a festivales, ver mi corto y mirarme como mi corto es mejor que el tuyo. No, Sí, sí, me ha pasado. ok. Y en Sitges no noto eso. Noto que nadie te juzga. Noto que todo es más. Ah, tú has hecho este corto, hostia, pues yo he hecho este. Y es todo como más sencillo. Y la manera de hablar es más fácil. ¿Estás de acuerdo? Sí, y bueno, es que hay muy buena gente. No, pero sí, sí que es verdad. Y esto, ya remarco solo, esto en la música también pasa. Hay muchas veces que hemos ido a tocar y justamente compartes hasta bártulos con Ujú. los grupos ni te hablan. Ya. Y sin embargo hay veces que haces amistades ya, pero para toda la vida, ¿no? Una hermandad tremenda. En Sitges no lo sé, porque, bueno, es que nos mueve mucho la pasión por el cine de terror y cine fantástico, la ciencia ficción, Ujú. y yo creo que eso se nota. Es como cuando vas yo por lo menos, a un concierto de rock and roll, un concierto la gente va a escuchar música, ¿no? Claro. Vas a hacer hermandad, digamos, ¿no? Sí. Y yo creo que es un poco por ahí, aparte de que hay mucha cosa para estar muy bien ambientado en ese aspecto. Porque a lo mejor el género de terror y fantasía están como infravalorados en otros festivales y en el Festival de Sitges, al dedicarse a esto es como, Pero bueno, la cuna. No hay claro. otro lugar que sea un especial. Bueno, ahora sí, hay un montón de festivales, pero hay que decir que es uno de los más importantes, que es especial en un género. Que hay Exacto. que animarse a hacer. Bueno, todo es a raíz de un género y en torno a eso. exacto. Es Entonces fantástico. se hace mucha hermandad, se hace mucha colaboración, Nosotros la semana pasada entrevistamos a los ganadores del mejor corto del Festival de Sitges, que los conocimos allí, ellos estaban en Madrid y los entrevistamos por teléfono, ¿no? Y esto en otros festivales no se da tanto a la colaboración, a la hermandad y tal. Yo lo noto en Sitges.
me parece esto. Y además, te puedes encontrar en Sitges, no sé si el único festival, quiero decir que es el único, o de los únicos, que te encuentras que hay directores que se visten de zombies y van a la Zombie Walk. Directores y actores. Bueno, yo siempre llevo una máscara de Jason Voorhees y un machete de plástico, pero de 1 metro. Lo llevo colgado, a veces me lo pongo, pero todos los años, cuando voy ¿Asustas a la Sitges, gente? No. Digo, los niños se acercan y tocan, pero bueno, me gusta. Porque hay gente que asusta a la gente mucho. En Sitges, ¿sí? Sí. De eso se trata. En Sitges está la Zombie Walk, que siempre es un sábado por la noche. Creo que es el primer sábado. Sí, el primer sábado. Por la noche, por la tarde. Antes era por la noche, ahora es a las 8 de la tarde. Porque van niños también. Claro. Entonces, tú si llegas temprano al Festival de Sitges, están los expertos en maquillaje de FX. Y entonces te maquillan ellos con su trabajo. Lo mismo que le van a hacer a un actor, te lo hacen a ti. Tienes que llegar temprano para que haya de todo, porque si llegas a las 3 de la tarde no hay sangre ya. Entonces esto te lo ponen ellos. Te dicen cómo quitarlo, te dicen también que lleves ropa que se pueda manchar, porque te van a poner sangre y la sangre salta y te mancha ropa y tal. Y entonces te maquillan ellos, pues como si fueras un zombie o como si tuvieras una herida enorme, te ponen hasta lentillas, o sea, son cosas increíbles de maquillaje. Y la gente se ha aficionado mucho a disfrazarse de algo más el zombie. Es decir, me disfrazo de novia y que me hagan la cara de zombie, novia zombie. Me disfrazo de policía, policía zombie. Bailarina, así. Me encanta. Vas con tu profesión, te disfrazo de guionista zombie. Exacto. Me encanta. Y entonces, como donde están haciendo el maquillaje no está excesivamente lejos del hotel donde se alojan directores, actores y tal, el Meliá, y Sitges no es tan grande, bueno, es grande, pero esa parte, o sea, tú puedes ir caminando, hay diferentes puntos y puedes ir caminando a todos. Entonces, hay alguna gente que se ha prestado a hacer eso y has estado en la Zombie Walk con algunos actores o directores que les ha gustado la cosa. Creo que Alex de la Iglesia fue una vez. Wow. No sé si se disfrazó, pero sí que fue a la Zombie Walk porque a Alex de la Iglesia le gustan mucho Sitges y tengo que decir que viene cada año. Gracias, Alex. Le hicimos una entrevista aquí en Radio Despí y dijo que él no se perdía el Festival de Sitges. Viene es que cada año. Genera un fanatismo de todos los directores y productores que está muy guay, la verdad, no es tan común, ¿no? Como que el Sitges es un evento como Navidad. Está Halloween, exacto. Navidad. Sitges. Es verdad, ya lo hacen que coincidan. Antes, Sitges, como era un festival, vamos a decir, menor, coincidía con otros festivales. Y entonces tenías que elegir, ir a Sitges o ir a San Sebastián muchas veces. Claro. Y ahora ya lo han puesto en un calendario que puedes ir a todo. Entonces ya aprovechamos los actores que vienen de fuera, que van a San Sebastián, la semana siguiente están en Sitges, la semana siguiente están y ya les damos las vueltas por España. Sí, en Ibermedia, ¿no? Iberseries. Claro, Iberseries, exacto. Serializados. Van encadenando y entonces ya se dan vuelta por España, beben, comen bien y se van. Bueno, menos Will Smith, que se ha quedado a vivir en España. ¿Sí? Sí, está aquí. Amo a Will Smith. Sí, pues está aquí y ahora está con flamencos, haciendo música. ¿Cómo? Sí, hay muchos porque vídeos. Él es músico. Él es músico también. Y claro. entonces, desde aquel momento en que él pegó a Chris Rock, ¿Chris Rock era? Sí. Chris Rock, sí. Pues parece ser que Estados Unidos no la acoge con tanto cariño y se ha venido a España. Ah, mira, y creo que el hijo también es músico, ¿puede ser? ¿O modelo? No lo sé, el hijo, aparte de actores... Como rapero o algo así. Sí, yo creo que sí, igual le viene del padre. Claro, puede ser. Bueno, puede ser. Ahora lo tenemos más a mano para contratarlo para los proyectos. Ah, claro. Lo tenemos sí. más cerca, ¿no? Lo tenemos más cerca. cerquita. Desplazamiento no pagamos. Total, hay que traerlo a la radio. Hay que entrevistar a Will Smith. Exacto. Yo no problema. No problem. Will, you are invited here. So, when you want, when you are available, you can come. Vale, Festival de Sitges. ¿Qué cosas te llaman más la atención del Festival de Sitges? Aparte de las películas... Ah, las maratones. Las maratones de cine de terror. Yo es que soy un poco clásico. Vale. Sí que está muy bien. Y, bueno, hay gente que me dirá, pues, se echará encima, ¿no? Porque sí que es verdad que hay películas que, si no las ves en Sitges, hay películas que no tienen circuito comercial, son muy difícil luego de ver. Uh-huh. Pero realmente a mí me interesa siempre mucho ver alguna película de los años 70, por ejemplo, o
principios de los 80, que no he visto en pantalla grande. Me suelo fijar más en esto. Claro. ¿No? Cuando hacen el Abrigadón pasan ciertas cosas y me interesa más porque a lo mejor es la única oportunidad que tengo en la vida de verla en pantalla grande, ¿no? En un cine. Y he visto algunas, me pasó con La Máscara del Diablo, ¿no? Que fue una película que vi en el 89 por la tele, que la hizo Lamberto Bava, y era como, iban a hacer una película para pasarlas en varios países, como una serie de televisión, pero de una película, varios directores. No duró mucho tiempo, no llegó a completarse el ciclo, pero recuerdo que pues hace 2 años estuve con Lamberto Bava ahí, justamente viendo la película, y la vi en pantalla grande. Me hizo mucha ilusión porque recordaba la historia perfectamente. Y bueno, ¿Hablaste con él? No, porque habíamos varias personas y no. Te dio... Pero bueno, la gente que iba... sí. Pero la gente habló con él, ¿no? Sí, y nos explicó varias cosas. Lo que pasa es que yo parezco una cosa, pero luego soy muy cortado, ¿eh? Y bueno, y esto también vi el año pasado el 50 aniversario de La Matanza de Texas, que en principio creo que se había rodado en 16 milímetros, y luego la pasaron a 35, ¿vale? Y entonces la pude ver es una de mis películas favoritas, y la pude ver también junto a un documental, que era más largo el documental ¿Que la película? La película sí, y no recuerdo el nombre de la persona, pero vino un señor ya mayor que había estado hacía 50 años en el estreno de la película en Sitges. Y, o sea, nos explicó, bueno, que era impensable hacía 50 años que él volvería con esa película a Sitges otra vez 50 años después. Claro. Aparte, esto es una cosa genial de Sitges, que tú estás viendo la película con el director y él te está contando cosas, anécdotas de cómo se dice y tal. Y entonces me parece súper guay, ¿eh? Me parece como... que en otros festivales no se puede hacer, que el director... O sea, estás con el director, sí, porque hay presencia, ¿no? Pero no te cuentan cosas, porque hay muchísima gente. Y el Festival de Sitges se da esto, a que el director se siente y te cuente, hostia, pues esto, tal, anécdotas y esto, en petit comité, y esto es muy chulo. Es como un contenido, como es pequeño en sí mismo como lugar, ¿no? Claro. Da como esa cosa más friendly, no tan... Exacto, de cercanía. Es un festival de cercanía, exacto. Sí, entonces, te cuenta cosas, ve la gente interesada, te acercas, hablas con ellos y no sé, tiene un rollo que no tienen otros festivales. Bueno, y también hay que mirar que yo creo que es el cine de terror y ciencia ficción, creo que es el género que más festivales abarca, porque desde festivales amateur que se hacen en cualquier, no sé, en cualquier auditorio, en de cualquier ayuntamiento. En Sans hay uno muy amateur. De Terror Molins, que es muy Terror Molins, sí. Muchísimos años. Está el Cutrecon, de Barcelona, que lo hacen, creo que en julio estuvimos. Bueno, fue el del Berretina, de Cornellá. Bueno, pero que hay, y funcionan muy bien, pero es que hay también festivales de cortos que organiza un grupo de amigos en el auditorio del ayuntamiento de tu pueblo. Sí. Y por eso yo creo que hay mucha pasión por este tipo de cine. Y lo de Sitges me gusta porque también es muy amplio, ¿no? Hay hasta talleres para los niños de hacer sándwich tipo galleta. Sí. Y los meten mucho ya en el amor al cine, porque aunque no te guste el género de terror, Sitges es de los festivales más importantes dentro es el más de su género, de hecho. En el mundo. Y creo que encima tenemos la suerte de estar aquí al lado. Claro, a nosotros nos pilla en casa. Exacto, locales. De visita obligada. Además, yo adoro Sitges, o sea, me encanta porque además se llena, me gusta la ciudad, me gusta la playa, y además se llena de gente de cine. Entonces yo estoy, pues es mi cielo, ¿no? Sí. Festival de Sitges. Venga, estoy en casa con mi cine, con lo que me gusta. Este año he visto La Larga Marcha. El libro de Stephen King, que lo han hecho en película. La vi en estreno y la vi con el director. O sea, no el director y yo solos, ¿eh? Había una sala llena. Ya me hubiera gustado, pero no. Esta sí era sala llena en la Cluenda, en el final del festival, y me gustó mucho. Él dijo algunas palabras, unos fun facts de... Él dijo muchas cosas al principio, y al final dijo, siento que a mucha gente no le haya gustado, porque mucha gente se fue. Ay, no. Sí. No creo que se fuera porque no les gustaba la peli.
sino porque esperaban que fuera más corta. Ah, ¿cuánto duró? Duró 2 horas y algo, creo. Ok. 2 horas y algo. Pero está muy bien. Es como el libro, exactamente como el libro. Si habéis leído el libro, la peli es igual, está muy bien hecha. Y no sé si habéis leído el libro vosotros, La larga marcha. Bueno, pues yo desde aquí recomiendo La larga marcha. A mí me gustó, espero que os guste tanto como a mí. Y ahora pasamos a serializados, que también es, en este caso no cine, es televisión en Barcelona. ¿Qué se hace? Hay como 2 centros neurálgicos, que es Casa SEAT, que es patrocinador, y CCCB, y el resto son cines. Entonces, bueno, puedes ir a ver estrenos de series en los cines de Barcelona. Normalmente te enseñan 1 o 2 capítulos, no entero, o sea, te dan el principio, ¿no? El piloto, el famoso piloto. El piloto y otro. Normalmente son 2, pero bueno, el piloto y otro. Y entonces, pues estás allí pues con presencia, o sea, y luego se hacen charlas. Ayer estuvimos en la charla de Anatomía de un instante y la verdad, o sea, tú has escuchado hablar del 23F? No. Vale, no sabes lo que es. El No. golpe de Estado que hubo aquí en la transición, bueno, después de la dictadura de Franco. Exacto, o sea, aquí, bueno, pero Franco sí Franco conoces, sí. Ok. Bueno, tenemos espectadores jóvenes que tampoco conocen esto. ¿Me ayudas a contarlo? Sí, porque bueno, sí, yo tenía 6 años y bueno, ayer comentábamos que a mí me pilló, bueno, yo soy hijo de obreros y recuerdo que íbamos al Carrefour del Prat. Primero contamos, bueno, perdona, sí, en el de lo que contexto va, es que histórico. Sí. O sea, muere Franco, viene la transición, se da la democracia. Y ya dándose la democracia en el 75, bueno, en 75 estábamos en transición. Bueno, en el 78 fue la Constitución. Exacto. Claro, eran unos años un poco, bueno, yo la creo, pero la historia eran un poco convulsos, porque también llegó a haber ataques de grupos de extrema derecha en ciertos ambientes, que fueron unos años convulsos. Yo creo que hasta el 80, es que hasta el 81 que fue... Hasta el 82 no vino... Yo creo que metieron al Naranjito al Mundial aquí para quitar un poco de fuelle, pero yo creo que todo... Que igualmente, esto no sé, estará bien dicho o mal dicho, pero yo no me autocensuro, ¿no? Pero las instituciones, o sea, los que mandaban antes, se blanqueó y seguían mandando. O sea, ya. Metieron, sí, el derecho a voto, que sí, pero lo estamos viviendo a día de hoy. Las consecuencias también, en parte, que arrastramos todo eso, ¿no? Entonces, que se hiciera mejor o peor, no lo sé, pero yo creo que hasta el 82, así, 83, las cosas no empezaron a encauzarse, ¿eh? Yo creo que fueron, y lo viví de pequeño, pero con el paso del tiempo, yo creo que sí. Entonces, estaba el ambiente inestable. Habíamos entrado en democracia, supuestamente, ¿no? Y hubo un golpe de Estado militar. Entraron en Madrid, en el Congreso de los Diputados, a golpe de pistola, y la gente que estaba allí pues sufrió ese golpe de Estado porque además dispararon, están las balas en el techo que no las han quitado, o sea, las balas, perdón, el agujero de bala en el techo que no los han quitado, y entonces allí se dijo, bueno, fue Tejero, uno de los cabecillas, y entonces querían dar el golpe de Estado, pero les falló la infraestructura de fuera. Ellos dentro pensaban que estaban haciendo una cosa y fuera se les cayó todo y fuera no se estaba llevando a cabo lo que se tenía que llevar. Entonces ellos no tenían apoyo de fuera, pero dentro pensaban que estaban haciendo algo. Okay. Entonces de esto va Anatomía de un instante, de ese momento político donde el rey de España también tiene que ver, solo que no estaba allí, pero desde detrás va ayudando a que esto se tranquilice. El rey emérito, perdón, Juan Carlos, no el rey, no Felipe VI. Y este es el contexto de la serie. Álvaro Morte hace de Adolfo Suárez, que no lo hubiéramos pensado nunca porque físicamente no se parece. Y nos sorprendió a todos, pero también ayer hablaron el director, el productor, que le sorprendió el casting, que las chicas de casting dijeran... las directoras de casting dijeran, oye, Álvaro Morte, para
Suárez. Para hacer de Adolfo Suárez, ¿no? Y claro, tú lo piensas y si ves una foto de Adolfo Suárez y de Álvaro Morte, no se parecen mucho, pero yo creo que está bien defendido. ¿Qué te parece a ti? Sí, hombre, yo creo que sí. Lo que pasa que, bueno, es lo que comentábamos. Si tú tienes que hacer de ese personaje, no coges al mismo actor, que es el mismo, ¿no? Porque no se parecía en nada la transformación, ¿no? Pero No. nada. La verdad es que no. Cuéntanos dónde estabas tú en el 23F, va, cuéntanos tu anécdota. Bueno, sí, lo digo por un poco la agonía, ¿no? Sí. Porque yo recuerdo esa imagen, estábamos en el Carrefour del Prat, porque esto pasó, no sé si era por la tarde, no sé la hora que sería, pero igual era 5 o las 6 de la tarde. Claro, estaban en el Congreso. Era no podía ser, tenía que ser hora laboral. Y bueno, era el hipermercado este que íbamos, la gente de alrededor del Prat, pues claro, allí vendían desde juguetes hasta, bueno, de todo, los electrodomésticos. Y siempre era una fiesta, pues siempre pillabas algún Air Gun Boy que te pillaban algún cochecito, ¿no? Y recuerdo eso de venir, y justamente en la autovía, mi madre empezara a llorar y bueno, yo unos aspavientos porque lo estaban retransmitiendo por la radio y el coche del 127. Oh, 127, sí. Y nada, y claro, y se me quedó impactado porque, claro, ver unos aspavientos y unas cosas así tan, o sea, en tu casa, en tu hogar, que dices, vamos en el coche, pero, coño, ¿qué pasa? Al día siguiente nos fuimos al cole, bueno, y había un revuelo. Y me acuerdo, de ese momento me acuerdo. Hubo gente que hizo las maletas. Porque había tanta inestabilidad política que dijeron, dad un golpe de estado. Y hubo gente, yo conozco gente que hizo las maletas. Bueno, y gente también que estaba preparada para echarse a la calle. Sí. Padres de amigos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, sí, es que claro, yo creo que los tiempos estos años después de la muerte de Franco fueron convulsos en todo. Por eso vino esto y la gente, yo creo que en ese momento descolocó, porque sabíamos de los 40 años de dictadura, le fuera bien a algunos, mal a otros, ahí ya no me voy a meter, pero realmente era como un retroceso, ¿no? Porque la gente, las huelgas de estudiantes, manifestaciones que habían habido ya al final de la dictadura, o sea, si eso volvía a otro régimen, toda la ilusión o lo que la gente pensaba que iba a ser el futuro, eso se iba todo al garete. Sí. O sea, y la gente, yo creo que aquello fue unos momentos bastante de pánico. Sí, sí. Yo creo que sí. Y comentaron ayer que está el vídeo de 30 minutos, creo que es, de lo que se grabó para televisión de esto, que no es mucho, pero sí se ve cómo entran. No, cómo entran, no. Ya está todo el lío hecho, creo. Bueno, cómo la gente está en el suelo, porque lo que dice Tejero es: ¡al suelo todo el mundo, coño! Esta es la frase de Tejero. Y entonces ves las reacciones de cada diputado que estaba allí, ¿no? Y hay un señor, que no recuerdo cómo se llama, un señor mayor que era militar, que no se tiró al suelo. No. No. Ostras, no recuerdo el nombre ahora, lo miraré. Pero no se tiró al suelo, era un señor mayor. Y entre 4 personas le intentan tirar al suelo y no pueden. Sí. Y este fue como el héroe del momento, ¿sabes? Oye, este señor no se ha doblegado ante ellos. Y había muchos militares apuntándoles desde arriba con armas, ¿eh? Wow. O sea que esto tampoco se ve en la tele, pero, o sea, estaban rodeados. Todo esto está reflejado en el piloto de la serie. Sí. Wow. Todo esto es como parte, exacto. Qué guay. Y además que cada uno tiene una historia, es un poco como Lost, ¿no? Que pasa algo en el avión tiene un accidente y sale la historia de cada uno, ¿no? Me encanta pues, esa estructura. Pasa esto y vas viendo cómo ha llegado cada uno ahí y por qué hace lo que hace, ¿no? Bien. Cine catástrofe, básicamente, pero real. Sí. Pero cuasi documental. Bueno, que eran las imágenes que se saben, ¿no? Exacto. Hablaban de lo que sí. se sabía, ¿no? Claro, lo que ellos no se hablan. Sabe, lo que no está. Esta serie es la adaptación de un libro. Ellos quedaron muy claro que lo que ellos no sabían no se lo han inventado. O sea, no está en la serie lo que ellos no saben. Claro. Como conversaciones, escuchas telefónicas y tal, que se perdieron o han desaparecido y ellos no se han inventado nada y no las han puesto. Una vez más, nos remitimos al anterior episodio, ¿no? De que hablábamos en el anterior episodio de aquí. Todo está basado en un libro. Son ideas originales. Sí, es verdad. Todo está basado en un libro. Nadie se anima a escribir o a documentar o a investigar. Sí, todo parecido a la realidad. Sí. Es que, bueno, es que a uno le interesa al final
hablamos también de eso, como la necesidad de saber algo que pasó, o del true crime, o de algo real, que esto no es un true crime, pero la verdad que casi sí, lo de la dictadura, la necesidad de entender y verlo y vivirlo de una forma realista, pero ficcionado con toda la belleza del arte, de la fotografía, de los actores. Creo que es una tendencia que va a quedarse aquí por unos años en cuanto a los guiones, ¿no? Sí, y ayer comentaron que es verdad que no se habla mucho de política reciente en España. Yo doy mi opinión personal. Creo que yo que he trabajado en Estados Unidos el gobierno no da subvenciones al cine. Se puede hablar de lo que quieras. En España el gobierno da subvenciones al cine. Claro. No se puede hablar de lo que quieras. Claro. La regla del juego. Tan simple como esto. Bueno, pero es lo malo que ahora... Pero es que está pasando en el mundo del arte con todo, ¿eh? Pero la música... La gente se está llegando ya a autocensurar. Sí, autocensurarte tú mismo porque por el miedo ya, por ejemplo, a no decir ciertas cosas Que te porque te pueden cancelen. aplicar la ley Mordaza. Y bueno, yo, Sí. por ejemplo, el mundo del cine es una cosa, es un método de expresión y un modo de expresión que no por hacer una película de guerra quieres que venga la guerra, ¿no? Por ejemplo, Claro. es un decir, ¿eh? Pero que hay cosas que, o películas que a lo mejor es una historia que quiere criticar algo, una historia ficticia, pero que sea muy bestia y que te pongan pegas o te la censuren. Es que si no de queda alguna todo manera, como medio inteligencia artificial o esa cosa media de todo igual, digo, la gente hace cine independiente, ¿no? O series independientes. Uno hace porque tiene un mensaje, una idea clara sobre algo, por más que sea una ficción, esto de terror de la fantasía que hablabas de tu proyecto. Un mensaje querés decir. Sí, que está basado en hay- algo Hay algo, real. hay gente que le va a gustar, hay gente que no, pero también es el riesgo de exponerse como músico, como director, como guionista, digo. Si no, es todo igual y es como un dulce para darle al espectador que está aburrido un domingo a la noche. O sea, al final uno quiere decir algo y obviamente no todo el mundo va a estar de acuerdo, pero de Claro. eso va. Yo como guionista tengo que decir que yo soy muy transgresora, irreverente, y estoy totalmente de acuerdo con esto. Ahora, he sido productora también. Ya, está de los dos lados. Y entonces, desde el otro lado, ¿qué pasa? A mí me gustan ciertas cosas. Y entonces yo, como productora, digo, yo correría el riesgo. Y entonces hay alguien por encima de mí que me dice, no, Maraya, no vamos a correr este riesgo. Y entonces yo les intento convencer. Mira, esto no se ha hecho. Y entonces sueles encontrarte con, ¿por qué no se ha hecho? Y Bueno. voy a ser yo el que haga esto. Y entonces tienes que encontrar la persona que corra ese riesgo y que no le importe. Y que crea en el proyecto tanto que quiera poner en peligro ciertas cosas. Porque si tú produces algo que luego se va a demandar, también te pones tú en riesgo y tu futuro trabajo. Entonces tienes que encontrar la persona. Cuando encuentras a la persona se hace. Yo en Estados Unidos lo he hecho. Y lo he hecho con la persona correcta. Y he tocado a muchas puertas y me ha costado sacar el proyecto. Pero lo hemos hecho. Y tengo que decir que Estados Unidos en esto es un país que quizá está más expuesto y más normalizada a la demanda. ¿Me pones una demanda? Sí, no, como Bien. que lo tienen, eso lo escuché, lo tienen presupuestado. Bueno, las demandas van a ser Exacto. esta cantidad de Exacto. juicios Ya que nos van a tenemos, poner. ya tenemos en cuenta Sí, las demandas factor y lo que X. vamos a gastar. Gastos varios. Pues ya ¿no? está. Sí, Gastos Claro. varios. En Varios. España, no. Claro. En España es, uy, nos van a demandar, no lo producimos. Nos van a demandar, no lo producimos. Ostras, ahora me estoy acordando que en Sitges escuché a Gail Ann Hart, que fue productora de Terminator, Ok. ¿vale? Y le costó muchísimo sacar ese proyecto. Muchísimo. Terminator, que es una peli que hemos visto todos, que te gusta tengas la edad que tengas. ¿Y cuál era la pega ahí? La pega era, mira, a ella le encantan los cómics. Fue a una tienda de cómics. Y dijo, ostras, hay que sacar algo así. ¿Vale? Cómic, en aquel momento en que se saca Terminator, no era un género que se llevara al cine. Entonces, la gente estaba en contra. Entonces, ella llamó a la puerta a muchos productores. Y todos le dijeron que no. Y ella quería uno concreto. Porque dijo, si lo hace este, lo va a hacer bien. ¿Vale? Entonces, le llamó y él no respondía a sus llamadas. Y ella dijo una cosa que me parece muy inteligente. Es una tía muy inteligente, ¿eh? La oyes hablar y aprendes muchísimo. Y entonces dijo, llevaros siempre bien con la secretaria del productor que queréis.
¿Por qué? Porque la secretaria, aparte de llevar su agenda y poderte colar para una reunión, sabe del mood que está el productor. Sabe si tiene un buen día, sabe si tiene un mal día, sabe las noticias que ha recibido. Entonces, la llamó y le dijo, está en buen mood, llámalo ahora. Dice, claro, bueno. Esto no te lo da ninguna otra persona que no sea secretaria o asistente, ¿no? Que es la única, que era mujer en aquel tiempo, puede ser un hombre ahora, pero que tiene esa información, ¿no? Entonces ella le llamó varias veces y él nunca le respondió a la llamada. Entonces la secretaria la llamó y le dijo, mira, está vendiendo un escritorio. Es que vais a ver cómo se hace Terminator, que es de una forma que no hubieras imaginado. Él va a vender un escritorio. Y ella dice, entonces le llama a la secretaria y dice, va a vender un escritorio, cómpraselo y tienes que hablar con él. Y dice ella, pero yo no quiero un escritorio. Excelente idea. Exacto. Dice, yo no quiero un escritorio. Dice, da igual, cómpraselo. $300 que era una pasta en aquel tiempo. Y dice, es que me voy a gastar $300 en un escritorio que no quiero. Y dijo, ya, son $300 por hablar con él. Es como Es lo que estás pagando. Exacto. Entonces dice, vale, entonces se lo compra. Él la llama para ver dónde le deja el escritorio. Y ella le dice, mira, el escritorio quédatelo. Yo quiero que produzcas Terminator. Y él le dice que no. Y ella dice, bueno, pues nada, ya está. He pagado $300, para hablar contigo. Quédate el escritorio y quédate el dinero. No pasa nada. Y ella dijo, yo se lo dije para crearle un sentido de culpabilidad para que hiciera la película. Y él dijo, bueno, lo siento y tal, colgó el teléfono y dijo, ya no ha funcionado. Pero la llamó, se sintió culpable y dijo, vamos a intentarlo. Y ahí está, Terminator. Wow, no, me quedé sin palabras, me parece como Vamos mirando. una manipulación. Vamos mirando toda una estrategia de Tarantino, de todo. Claro, Spielberg, con esto, ¿a qué me quién refiero? vende. A que a nosotros nos cuesta, pero a ellos también. Ella ya era conocida. También le costó hacer eso, pero creyó en el proyecto e hizo todo lo que pudo. Puso all in, compró un escritorio que no quiso. Solo para hablar con la persona correcta y convencerle de que hiciera la película. Y luego, pues supongo que él se lo agradecería, porque ha sido una película que hemos visto todos, que nos ha encantado a todos y que ha tenido luego... ¿Cuántos Terminators hay? No sé, 3 mínimo, creo. Hay unos cuantos, sí. Bueno, el primero. Claro, el primero. Pero, o sea, nunca hubieras pensado que se creó de esta manera. Se produjo de esta manera. El networking es fatal. El networking es demasiado. creatividad total. Sí, es un guión del networking directamente. Exacto. O sea, ¿cómo llegó a esto? Y a veces escuchas las películas más buenas con historias así. Sí. Esto se produjo por esto. Esto se produjo porque en una fiesta le convencí, como el príncipe de Bel-Air, ¿no? En una fiesta le convencí, estábamos todos borrachos y se hizo. Y cosas así que dices, madre mía, sale de aquí, ¿sabes? Sale de un escritorio, sale de una reunión, sale de... Vete a saber, ¿no? De algo. Y creo que hay que buscar ese momento, esa oportunidad. Yo creo que, bueno, en el cine independiente y cuando uno arranca hay que hacer todo lo más controversial y lo que más quiera uno, porque después justamente hay trabas, pero también creo que las cosas safe y seguras no... Ya hay, entonces como que creo que hay que seguir en instinto y hacerlas, sobre todo al principio, y después ya tenés todo un reel de cómo pensabas, de qué tipo de persona sos, de tus convicciones, y eso te lleva luego a poder hacer cosas disruptivas que queden un poco en el inconsciente colectivo. Exacto. Y que vale la pena más que hacer una clásica. Creo Claro. que hay que jugársela. Aunque te tengas que hipotecar tu casa. Bueno, que esto también se hace, que Pero esto la un gente montón, no lo sabe, un pero montón. todo el mundo hipoteca su casa para hacer películas. Horrible. Incluso Hitchcock hipotecó su casa para hacer Psycho, creo que era Psicosis o Los pájaros. Psycho. Y su mujer le dijo, como no salga, ya te puedes ir de Divorcio. casa tú. Claro, este hombre por suerte tenía varias casas, no se iban a quedar sin casa donde vivir, ¿no? Claro. Pero ella le dijo, como no salga, Y te llevas tu rollo de película exacto. debajo del brazo. Coges tus Todos cosas tus sueños y y te el vas. rollo de película bajo el brazo. Y la mochila de los sueños. Lo que pasa es que ella era asistente de dirección, ellos se habían conocido en Ah. rodaje y entonces apostó por eso. Pero también si tuvieras una pareja que no fuera del mundo del cine, igual te manda a la mierda, ¿sabes? Te dice, hipoteco Sí. mi casa y te dice, sí, hombre. Y tanto. Tremendo. Pero mucha gente hipoteca sus casas para hacer sus proyectos. Sí. Bueno, es que es un... Esto, por ejemplo, a diferencia de, por ejemplo, de autoproducirte discos, por ejemplo, en el mundo musical, es que es mucho más barato.
Claro. Porque el hacer un corto, el necesitar ya un equipo de bastantes personas, Sí, es que aunque mucha sea gente. mínimo, ya pues es que, vamos, es que simplemente en los bocadillos, ya que le tienes que pagar a los colegas, es que das dinero. Sí, sí. Entonces es una cosa, y claro, yo supongo que, a ver, cuando eres novel, pues a ver, cuando no te conoce nadie, es como si tú escribes tu guión y lo quieres dirigir, pero a lo mejor te viene alguien y te dice, yo te compro el guión, toma el dinero. Claro. Pero tú no diriges, pero quiero que dirija fulanito No. porque va a salir. Claro. Y tú tienes tu ilusión de decir, oye, es mi proyecto y lo quiero dirigir yo porque lo quiero, ¿no? Lo he parido yo y claro, y tienes que decir, oye, pues te vendo el guión, ya te haces conocido, pero claro, pero poner a otra persona. Y cuando cuando vendes el guión, ya el guión puede cambiar Sí. Sí, bueno, claro. porque tú sí, ya has sí, perdido sí. el derecho. Es decir, Y ahí queda capaz cualquier cosa y, Claro. y te parece tu nombre. Pero firma los Y cambios. ahí aparece. Hasta 5 cambios, Claro. mano. Bueno, y si no te lo conceden y cambia mucho, a ti solo te ponen como idea original de. Sí. Ah, Y ya está. El guión cambia Bueno. mucho y tú sales como idea Y original de. al final de los créditos y nadie te conoce. claro. Bueno, los créditos, cada vez hay menos gente que ve los créditos. ¿Soy yo o es verdad? Yo creo que al revés, me parece. Bueno, O sea, gente que no En es del Netflix, cine. en las plataformas no te los dejan ver. Ya cuando salen los créditos se te pone chiquitito y dices, pero yo quiero ver los créditos, no me lo quites. Pero IMDb está más en boga. Y hay IMDb sí. Tengo muchos amigos que no son del cine y dicen, no, este es de tal director. Y yo, ay, ¿cómo sabes? Esto ¿Este sí, director? pero en el cine, ¿quién se queda a ver los créditos? Nah, bueno, pero porque la gente yo quiere soy hacer de los pizza. que me suelo quedar. Lo Vale, que pasa es que ha habido, nosotros Yo tres. también. ha habido unos años que yo recuerdo. Además, tengo un amigo que la lió y le devolvieron el dinero de la entrada, ¿eh? Porque te cortaban, o sea, como hay otra sesión, te cortaban los créditos y venía el personal de la limpieza. Sí, a echarte ya. Y claro, dices, perdona, y si yo quiero ver los créditos, porque a lo mejor hay gente que va a ver la película y no le interesa, pero a ti a lo mejor te interesa, por ejemplo, la banda sonora, que siempre viene al final. Son cosas que, bueno, que a ver. Que hay... Buena técnica para que te devuelvan el dinero. Sí, pues le devolvieron el dinero porque dijo que, Después de cada perdona, cine. que él no había visto la película completa. Y oye, tenía su razón en parte. Claro, Porque, sí, sí. oye, puede a lo mejor entrar en la limpieza, pero oye, pon la película entera. Nosotros tuvimos un problema. Yo tengo que decir que yo voy al cine solo con gente del sector. Ya no voy con gente que no sea del sector. Mi marido tiene mucha paciencia con eso y mis amigos porque me cuesta. Y una vez nos pasa lo siguiente. Vamos 5 personas que justo acabamos de acabar la carrera de dirección y producción de cine, ¿vale? Vamos a un cine y vemos que la imagen está cortada. Que en los planos, los primeros planos, sí, primer plano va cortado, pero el primer plano no se corta. Y vemos que se corta en la frente. Y dijimos, el formato está mal. Están pasando la película con el formato mal. Entonces salimos los 5 increíblemente ofendidos. Y la gente nos miraba como que, ¿qué les pasa? Si la peli acaba de empezar, ¿no? Si no ha pasado nada. Y entonces dijimos, el formato está mal. Y nos dijo el chico, ¿eh? Así. Besándose con la novia ahí. Y dijimos, el formato está mal. Dijo, ¿qué formato? Y dijimos, el formato de la imagen está mal. Estáis Las cortando. barritas negras, nene, las barritas. Claro, estáis cortando. ¿Cómo? Y entonces entró con nosotros y dijo, bueno, pero solo le falta un trozo. Y dijimos, perdona, estáis poniendo una película en un formato equivocado. Me gustaría tomarme el trabajo así, venga ya, es un pedazo de frente, ¿qué me le estás falta un contando? trozo, ¿qué vas a ver en la frente? Ahí no hay información. Ya la verás en la tele, ¿no? Cuando Claro. la veas en la tele ya la verás bien. Y nosotros flipando, hicimos una reclamación, el tío allí, bueno, para darnos las hojas de reclamación, nos miró como si fuéramos 5 locos y nosotros hicimos 5 reclamaciones, pero pensamos, si hacemos una no nos van a hacer caso. Hicimos 5. Entonces se lió una al final de la peli. O sea, nosotros no queríamos entrar a ver la peli porque estaba cortada. Y entonces llamó al jefe, el jefe vino y dijo, perdón, por fin alguien que sí que le dio la importancia. Perdón, nos dio entradas para otro día. Y dijimos, pero va a estar igual, vais a cambiar el formato. Y dijo, sí, perdón. Instagram, Perdón. 9:16. Y nos dijo, así susurrándonos, por cierto,
os agradezco esto, pero la próxima vez no montéis el pollo en la sala. Que no se entere la gente que no lo sabe. Y dijimos, hombre, por favor, se merecen ver la peli también bien. Total, que conseguimos nuevas entradas para el formato correcto para toda la sala. ¿Para toda la sala? Toda la sala. Que no nos había apoyado, la Me sala, encanta. pero se Heroína. la dieron a todo el mundo. De nada decirles ahora. Claro, porque al principio dijeron, ¿qué hacen estos locos? Pero luego dijeron, que el formato está mal, pues yo también quiero otra entrada. Total. Entonces, nos dieron a todos. No éramos muchos, éramos como unas 20 personas. Nosotros éramos 5, conseguimos 15 más. Y claro, el hombre nos dijo, por favor, no montéis el pollo para todo el mundo porque la gente no se había dado cuenta. Sí, sí. Bueno, y entonces los 15 estos os dijeron, oye, la semana que viene montar el pollo que No, volvemos. los 15 no nos dieron ni las gracias. Ah, no. No, ni, ostras, como lo sabíais, como, pues muchas gracias. Nada, no nos dijeron nada, absolutamente nada. Y dijimos, bueno, pues nada, ya está. Bueno, pero ahí también te das cuenta de que mucha gente va al cine, ve y dices, tío, que igual no sabes ni lo que estás viendo. Sí, o sí. gente que va a ver Sí. una película. Exacto. Lo siento, ¿eh? A mí hay actores que me gustan, otros que no me gustan, como directores, pero no porque salga fulanito en una película, voy a ver la película, porque la película si no me dice nada, a lo mejor la veo luego en DVD o a lo mejor la veo en la tele si la pasan o en una plataforma. Pero a lo mejor al cine, a pantalla grande, no voy porque salga esa persona. Claro. Prefiero que resto hay gente que El va al público cine general, y- sí. Sí, y ya Sí. está. Y no sabe, al fin de cuentas, o que nosotros a lo mejor tenemos, que es como cuando te metes un poco en el mundo, que ya no ves las películas igual, ¿no? Porque ves planos, te vas fijando Claro. en detalles y cómo está hecho todo. Y claro, que no ves digamos, la película plana, ¿no? Como cuando eres un espectador, ¿no? Ujú. Pero sí, hay gente Lo que siento. creo que no sabe un poco ver cine. Para Pero mí es bueno. terrible que ahora, bueno, terrible o bueno, es así la vida y qué sé yo. Por favor. Que ahora es más importante el nombre de los actores que de los directores y los productores. O sea, no importa quién Sí. la dirigió, importa quién actúa. Sí, quién actúa. Bueno, En todos los países. no estoy de acuerdo. Bueno, No estoy de debatamos. acuerdo. Debatamos. Venga, En Estados discrepancias. Unidos hacen lo que sería como las notas. O sea, me explico porque me estoy Venga. explicando fatal. Si yo te llevo un proyecto, ¿vale? Tú eres productora. Sí, Y, como y papel yo, de productora. yo vengo showrunner aquí. Fumando, ahora. Yo soy la showrunner. Y entonces te digo, mira, tengo este proyecto. Y tú me dices, ¿a quién tienes? Y te digo, pues tengo a Nicolas Cage. Y me dices, Nicolas Cage es un 5. ¿Quién tienes más? Necesito otra persona para que me dé la media. Ellos hacen la media. Es un 5, necesito otro 5 para que llegues al Como 10. las cartas. Y entonces digo, bueno, pues la dirige no sé quién. Y me dices, venga, va, es un 5. Pero 5 y 5 días. exacto, es un 10. No sé si jugármela porque son 2 5. Ahora, yo te llevo, por ejemplo, Denzel Washington, que es de los mejores valorados. ¿Vale? En el número te lo da lo que inviertes por él y lo que te da en taquilla, la devolución de taquilla. Este es el número que le dan al actor, director, productor, todo, ¿no? Entonces, Denzel es un A+, es un sobresaliente. Entonces, ya tiene que tener muy poco el director que lo dirija o los compañeros porque él ya es un A+. Da igual con quién salga, es Por un eso es, sobresaliente. entonces es por los actores. Importan más los No, actores. pero el director también. O sea, si lo dirige, no sé, Scorsese Mm. y me pones a Denzel Washington, claro, te la Claro. produzco. Sí, sí. Pero si solo está Denzel Washington y ahí es un director. Bueno, un 3. Es Denzel. Ah, bueno, claro, sí, es verdad. En este caso sí. Pero si fuera un director de un A+, de un 10, ¿daría igual el actor? Yo creo que sí. Ahora, hace 3 años no. Ahora realmente es como, no, tiene que haber un super actor. Eso ¿Tú me está crees? me está molestando porque es como que, bueno, entonces Hollywood o lo que sea va a ser de 15 actores. Está bueno ver gente nueva. Bueno, ahora está saliendo gente nueva, tipo el que hablábamos del capítulo 1, de Bear. Ajá. Se fue creciendo de a poquito, hizo su trayecto y era como, si está él, sí. Ah, y ahora Pero los jovencitos como que tienen que hacer su carrera y ahí las nuevas generaciones, porque por supuesto los grandes van envejeciendo, muriendo. Ajá. Entonces, bueno, pero yo creo que últimamente la gente pregunta muchísimo quién actúa. Ya, sí que es verdad que llama mucho quién actúa. Yo, más que en el nombre,
creo que es la transmisión de la emoción lo que Sí. importa. Da igual que no lo conozcas de nada. Si hay un actor que te transmite una emoción y tú eres capaz de sentir con esa peli o ese actor o esa actriz, entonces ya ese nombre sí ya se encumbra un poco. De, Mm. pero tienes, o sea, lo más importante de un actor que es que te haga sentir algo. Y que sea creíble para mí. Bueno, Porque claro. habla muchísimo cuando dices, no te creo nada, estás leyendo Claro, texto. sí, es verdad. Sí, pero pero ahí- ya si Sí. te hace sentir, ya te lo estás creyendo, ¿no? Pero hay una cosa que no sé si me parece a mí, pero que no sé si la historia o la película es un poco bodrio. Bueno, no lo sé, no decir esa palabra tampoco me gusta, pero que si la película fracasa, Ujú. todo se achaca al director. Ah, sí, claro. O sea, Al actor no. y que a lo mejor Sí, hay. Y a eso es veces. injusto. Mira, lo que hablábamos antes del personaje de Suárez, ¿no? En la serie y tal. Pero bueno, por el actor. Pero a veces sí que vemos alguna película que si la analizas, dices, hostia, pues este actor o esta actriz, joder, no. Tiene papelones, es un profesional Sí. grandísimo, pero este papel no. No, porque no, o sea, no se ha metido en el papel y esa historia hubiera ganado a lo mejor con otro. Esto yo creo que pasa como en el fútbol. El cine es un deporte de equipo, Sí. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa en el fútbol? Cuando ganan es el jugador, cuando no ganan es el entrenador. Sí. Pues correcto. un poco pasa en el Correcto. cine, ¿no? Es verdad. Cuando todo va bien es el actor y cuando todo va mal es el director. Esto, Sí, no, es que lo dirigieron mal, es que el tono del acting estaba mal, eso fue culpa del director, es verdad eso. Estoy es de escuchando todos. mucho. Es de todos. Es de todos. Exacto, es un deporte de equipo. Tiene que haber un buen director con un buen actor Y un buen director guionista. y un buen guionista y alguien que es todo. Por favor, dejar de llamarme que estoy en directo, por favor. Modo avión. Lo he puesto, pero no me hace caso. Bueno, pero ahí se ve cuando el director ha hipotecado su casa y lo ves durmiendo en el coche. Exacto. Que ha fracasado, el proyecto ha fracasado. Tremendo. Matando sueños. ¿Sabes ese que en episodio. Hollywood vales tanto como tu última peli? ¿Cómo? En Hollywood Mm. vales tanto como tu última película. Da igual los éxitos que hayas tenido anteriores. Si tu todo última se reduce película a lo último. es un fracaso, tú en ese momento tienes esa puntuación de ese fracaso que has hecho. Aunque hayas hecho 3 obras maestras antes. ¿Cuántas úlceras, no? Sí. O sea, luego te tienes que, la próxima producción, tienes que quitarte Claro, ese tienes que hacer estigma algo ya que muy llevas, ¿no? grande. Para- Exacto. Para borrar eso. Y luego cuando has hecho algo muy grande, tienes la presión de no volver a fallar, de tener que hacer algo Claro. más grande Bueno, aún. eso en todas las carreras. Sí, igual, esto es en la verdad. pintura, en Esto es verdad. música, todo. Y para no parecer que estoy hablando mal de Hollywood siempre. Hollywood tiene muchas cosas que me gustan, ¿vale? Tiene cosas que no me gustan, pero tiene muchas que me gustan. Por ejemplo, nuestro trabajo, que esto ya lo he dicho alguna otra vez, es un trabajo normal allí. Allí te conceden hipotecas, te dan créditos, dices que trabajas en el mundo del cine y nadie dice, ¿ah, sí? ¿Y qué haces ahí? Todo el mundo sabe lo que es un asistente de dirección, todo el mundo sabe lo que es todo. Entonces, cuando tú dices trabajo de esto, la gente te respeta. En Europa, no tanto. En Europa En Argentina ni te digo. es artista. Es artista, no tiene dinero, no tiene... es un poco así, ¿no? Y eso sí que lo tengo que alabar de Estados Unidos. ¿En Argentina qué pasa? En Argentina ahora lo que pasa puntualmente es que no hay subsidios. Ajá. Entonces el Inca, que era como el Ica de acá, ya no está pudiendo hacer todo lo que hace. O sea, traduzcamos Ica con Inca porque hace más o menos lo mismo. Ujú. Entonces ahora el cine se está echando a perder. Las películas que están ahora, creo, no sé, realmente el otro día, bueno, hablando de Sitges, vi 2 pelis. La Virgen de la Tosquera, basada en un libro de Mariana Enríquez, que es como la escritora de terror de ahora. Ajá. Que Dua Lipa habló de Mariana Enríquez en su audio, no sé qué, tiene un podcast de libros y habló de ella, es como, ¡guau, Mariana Enríquez! Bueno, hizo La Virgen de la Tosquera, que está muy buena, y después hubo otra peli que se llama Verano Tripping, también, bueno, de terror, de unas chicas que venden marihuana y todo se va a la mierda. Está Lali Espósito, que es como una cantante muy conocida, que eso también, digo, Ajá. las películas tienen que tener esta cantante para que lleguen a flote. No creo, o sea, ahí decía, la última decía con el apoyo del Inca porque era el 2023. Pero la de la Virgen, no sé, lo que veo es que ahora para producir en Argentina tienes que, o Netflix, Ajá. tipo El Eternauta,
Es una serie de Netflix. Plataformas o no sé, será capital privado. Yo me estoy preguntando mucho ahora qué va a pasar con el cine independiente en Argentina. Porque muchos grandes directores salieron gracias al Inca a historias breves, que era para hacer cortometrajes. Ajá. Y de ahí se van haciendo conocidos y de ahí, bueno, subsidios del Inca que te ayudan a producir tu ópera prima. Así que, bueno, está pasando un momento muy difícil en Argentina, ya lo verán en España porque está lleno de argentinos y el arte se está cayendo un poco gracias al presidente actual. Entonces no hay financiamiento para ningún tipo de aspecto cultural. Así que esperamos que en 2 años, cuando esto se revierta, esperemos que haya un poco de subsidios para seguir haciendo cine independiente con un mínimo apoyo. Porque claro, bueno, hipotecas y todo ese mundo inexistente. Es básicamente subsidios o coproducciones con Europa, porque por el tema de la habla hispana, ¿no? ¿Con Europa o con otro país? O de habla hispana, pero bueno, España sería, ¿no? Porque también Latinoamérica puede ser, pero yo creo que Latinoamérica está un poco jodido en varios países. México es una gran ponencia, ¿no? del cine. Sé que le va muy bien. Pero bueno, yo creo, hablando de nuevo de esto del mensaje y del cine independencia versus las plataformas o las cosas muy de darle candy a los espectadores, es que al final creo que va a terminar todo siendo producido por plataformas, sea el país que sea. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el mensaje va a estar vedado. Entonces creo que va a haber menos oportunidad para ser controversial, para decir el mensaje que uno quiere decir. Ajá. O sea, la política no sé si va a poder hablar. Bueno, ahora hay muchas series muy interesantes. Hay una que se estrenó hace poco, que creo que está en Prime, que se llama Menem, que es de un expresidente. O sea, y es difícil, porque la ves y todos dicen, bueno, pero hay un montón de cosas polémicas que no se dijeron. Y el director, que es Winograd, que es muy, muy importante, es uno de los mejores de allá. Bueno, sí, que él no se quería limitar no se quería meter en líos políticos, porque fíjate, en la plataforma hay un montón de cosas difíciles de transgredir, digamos, ¿no? Entonces, si se quita la cultura o el cine independiente en estos países, o en todos los países, todo va a ser bajo el ojo de las plataformas, que yo estoy a favor, me encanta, veo un montón de cosas chick flicks y cosas populares. Realmente me gusta el cine rápido y tal, pero me parece que tiene que haber algún mínimo espacio, un porcentaje que no pase por, no, esto nos van a demandar, no, esto es controversial, no, ahí se ve un culo, entonces sexo no. Por eso digo, a mí me gustan más las plataformas como HBO, quizás, que hay desnudos, que hay erotismo, que se puede hablar de esas cosas sin que todo sea cuadrado, ¿viste? Pau, encontraremos la forma. Somos Gracias, artistas. denme plata. Encontraremos la forma de... Ya lo sabes. Hipotecando casas. Hipotecando casas. Venga, Peña, a ocupar casas y a hipotecarlas. Encontraremos la manera de dar la vuelta a eso, porque lo hemos hecho siempre históricamente y lo haremos ahora. Bien, los que vengan detrás no lo sé, pero nosotros sí. Venga, me parece perfecto. Y con esta idea positiva... Acabamos nuestro programa, nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias a Roge, gracias a Pau. Gracias a ustedes. Y acordaos, 107.2, martes de 2 a 3. Estamos en podcast, plano a plano, y en Spotify, y estamos en Radio Despí. Adiós. Hasta luego.